¿Sabías? Varios cantantes mexicanos famosos han enfrentado problemas con la justicia. A pesar del brillo en los escenarios y la fama que los acompaña, no todos logran mantener su vida personal alejada de las polémicas. Algunos terminaron involucrados en situaciones complicadas que los llevaron directamente a la cárcel, sorprendiendo a sus fans y afectando gravemente sus carreras. En el video de hoy vamos a revelar la historia de 10 cantantes mexicanos que han estado tras las rejas. Te sorprenderás con algunos de los nombres de la lista. Así que quédate con nosotros hasta el final. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún contenido como este. 1. Gloria Trevi. En las calles de Monterrey, Nuevo León, una niña soñaba con brillar. Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, nacida el 15 de febrero de 1968, no era una chica común. Su voz potente y su energía desbordante la llevaron a los escenarios desde joven. En los años 80, con apenas 15 años, se unió al grupo Boquitas Pintadas. Pero su destino era más grande. En 1989 lanzó su primer álbum como solista. ¿Qué hago aquí? Y el mundo la conoció como Gloria Trevi. Con su estilo rebelde y letras atrevidas, se ganó el apodo de la Madonna mexicana. México entero cantaba sus canciones y los escenarios vibraban con su presencia. Gloria no solo cantaba, ella era un huracán. Sus conciertos llenaban estadios y sus videos rompían récords. Pero detrás de los reflectores, algo oscuro crecía. En los años 90, su relación con el productor Sergio Andrade levantó sospechas. Él era su mentor, el hombre que moldeó su carrera. Sin embargo, rumores sobre su control sobre Gloria y otras jóvenes empezaron a circular. Nadie imaginaba que esos rumores llevarían a una tormenta que cambiaría su vida. En el año 2000, la noticia explotó como una bomba. Gloria y Sergio fueron arrestados en Río de Janeiro, Brasil. La acusación era grave: rapto y corrupción de menores. México quedó en shock. ¿Cómo la reina del pop mexicano, la mujer que inspiraba libertad, estaba ahora tras las rejas? Las autoridades brasileñas afirmaron que Gloria y Sergio habían engañado a jóvenes con promesas de fama, llevándolas a una vida de abusos. La prensa no daba tregua. Cada día, nuevos titulares pintaban a Gloria como una villana. Durante casi 3 años, Gloria vivió en una celda en Brasil. Las luces de los escenarios fueron reemplazadas por paredes frías. Ella insistía en su inocencia, diciendo que también había sido víctima de Sergio. Sus fans estaban divididos. Algunos la defendían con pasión, mientras otros creían que su imagen de rebeldía era solo una máscara. En 2002, fue extraditada a México, donde enfrentó un juicio que parecía no tener fin. En 2004 llegó la sorpresa. Un juez la absolvió por falta de pruebas. Gloria salió libre, pero el daño estaba hecho. Su nombre ya no era el mismo. Los años pasaron y Gloria luchó por reconstruir su carrera. Lanzó nuevos discos, llenó conciertos y hasta actuó en series. Pero el pasado no la soltaba. En 2022, una nueva acusación llegó desde Estados Unidos. Se hablaba de abuso sexual y corrupción de menores, conectados a los mismos eventos de los 90. Gloria, una vez más, estaba en el ojo del huracán. ¿Era ella una víctima atrapada por un manipulador o una cómplice en un escándalo oscuro? Mientras Gloria enfrenta estas nuevas batallas legales, otras historias similares resuenan en México. Cantantes que brillaron en el escenario ahora enfrentan la sombra de la justicia. ¿Qué lleva a estas estrellas a caer tan bajo? La respuesta está en los próximos capítulos, donde más nombres saldrán a la luz. 2. Lupillo Rivera. En La Barca, Jalisco, el 30 de enero de 1972, nació Guadalupe Rivera Saavedra, conocido como Lupillo Rivera. Hijo de una familia apasionada por la música, Lupillo creció bajo la sombra de su padre, Pedro Rivera, un productor musical, y de su hermana, Jenny Rivera, una estrella de la música regional mexicana. Aunque soñaba con abrir un restaurante, el destino lo llevó a los escenarios. Empezó trabajando en el estudio de su padre, buscando talentos, pero pronto su voz potente lo convirtió en el toro del corrido. En 1999 firmó con Sony Discos y su carrera despegó. Su álbum Despreciado de 2001 llegó a la cima de las listas latinas y en 2010 ganó un Grammy por Tu esclavo y amo. Lupillo no solo heredó el talento de su familia, sino también su intensidad.
Sus conciertos eran una explosión de energía y sus corridos contaban historias de lucha y pasión. Pero esa misma intensidad lo metió en problemas. Fuera del escenario, Lupillo protagonizó varias peleas públicas. En más de una ocasión, la policía tuvo que intervenir tras discusiones acaloradas con autoridades o fanáticos en eventos. Su temperamento fuerte lo hacía noticia, y no siempre por su música. México lo amaba, pero también hablaba de sus escándalos. En 2021, un capítulo más oscuro salió a la luz. Una excompañera, Mayeli Alonso, lo acusó de abuso. La denuncia sacudió a sus seguidores. Durante un año, la disputa legal llenó titulares, con Lupillo negando todo. Finalmente, Mayeli retiró la denuncia y el caso se cerró sin cargos, pero el daño a su imagen ya estaba hecho. Los rumores no paraban y cada paso del cantante era observado. Lupillo intentaba seguir adelante, pero su vida personal seguía siendo un campo de batalla. En 2025, nuevos rumores encendieron las redes. Se hablaba de posibles problemas legales más graves, aunque nada estaba claro. Algunos mencionaban una supuesta conexión con actividades ilícitas relacionadas con el pago de sus conciertos, pero no había pruebas concretas. Otros decían que su salida repentina del reality La Casa de los Famosos All Stars en abril de 2025, oficialmente por problemas de salud, escondía algo más. Lupillo, visiblemente emocionado, se despidió del programa diciendo que necesitaba atender una situación crítica. Sus hijas pidieron oraciones por su recuperación, pero las especulaciones no cesaban. ¿Era realmente un problema médico o algo más lo obligó a dejar el show? Mientras Lupillo enfrenta estas sombras, su historia refleja un patrón. Como Gloria Trevi, el brillo de la fama parece atraer tormentas. México ha visto a muchas estrellas caer en problemas legales, desde peleas hasta acusaciones graves. ¿Qué empuja a estos ídolos a la cuerda floja? En los próximos capítulos, otros nombres revelarán más piezas de este rompecabezas. La música los eleva, pero la vida los pone a prueba. ¿Quién será el siguiente en enfrentar la justicia? 3. Luis Miguel. En San Juan, Puerto Rico, el 19 de abril de 1970, nació Luis Miguel Gallego Basteri. Aunque su corazón y carrera se arraigaron en México, este niño de origen español se convirtió en un ícono mundial. Conocido como El Sol de México, Luis Miguel conquistó corazones con su voz suave y sus baladas románticas. A los 12 años, su primer álbum, Un Sol, lo lanzó a la fama. Boleros como La Incondicional y Culpable o No hicieron suspirar a millones. Con 5 Grammys en su vitrina y más de 100 millones de discos vendidos, su brillo parecía eterno. Luis Miguel no solo era un cantante, era un fenómeno. Sus conciertos agotaban entradas y su vida privada llenaba portadas. Pero ese mismo reflector que lo elevó también expuso sus sombras. En 2017, el mundo se sorprendió con una noticia impensable. El Sol estaba preso. En Los Ángeles, Estados Unidos, la policía lo arrestó por no presentarse a varias audiencias judiciales. El problema venía de un pleito con su exempresario, William Brockhaus, quien lo demandó por incumplimiento de contrato. Brockhaus reclamaba millones y Luis Miguel, famoso por su vida reservada, ignoró las citaciones. La justicia no tuvo paciencia. La imagen era impactante. Luis Miguel, siempre impecable con sus trajes elegantes, ahora estaba esposado. Sus fans no podían creerlo. La detención fue breve. Pagó una fianza de $1 millón y salió el mismo día. Pero el escándalo dejó una marca. La prensa lo persiguió y las redes sociales estallaron con memes y debates. ¿Cómo un ícono como él llegó a ese punto? Algunos decían que sus finanzas estaban en caos, mientras otros apuntaban a su carácter evasivo. Lo cierto es que, aunque salió libre, el episodio mostró que ni las estrellas más brillantes están por encima de la ley. Tras el incidente, Luis Miguel intentó recuperar su luz.
Su serie biográfica en Netflix, estrenada en 2018, fue un éxito y acercó a nuevas generaciones a su música. Pero los rumores sobre problemas financieros y disputas legales nunca desaparecieron del todo. En 2025, mientras seguía llenando estadios, algunos medios insinuaban que viejas deudas y nuevos conflictos podrían traer más problemas. Nada estaba confirmado, pero el nombre de Luis Miguel seguía apareciendo en titulares más allá de sus conciertos. La historia de Luis Miguel conecta con la de Gloria Trevi y Lupillo Rivera. Todos, en algún momento, enfrentaron la justicia, atrapados por decisiones o circunstancias que los llevaron al borde. México ama a sus ídolos, pero también los observa con lupa. ¿Qué hace que estas estrellas, adoradas por millones, terminen enredadas en problemas legales? La respuesta no es simple, y el camino de otros cantantes lo demuestra. En los próximos capítulos más nombres surgirán, revelando las grietas detrás del éxito. La fama los ilumina, pero las sombras siempre están cerca. ¿Quién será el siguiente en enfrentar el peso de la ley? 4. Sergio Andrade. En Coatzacoalcos, Veracruz, el 26 de noviembre de 1955, nació Sergio Gustavo Andrade Güemes. Desde joven, su pasión por la música lo llevó a convertirse en un productor talentoso. En los años 80 y 90, su nombre era sinónimo de éxito. Trabajó con estrellas como Lucero y Yuri, moldeando carreras que llenaban estadios. Pero su mayor creación fue Gloria Trevi, la rebelde que conquistó México. Como su empresario y mentor, Sergio la transformó en la Madonna mexicana. Detrás de su éxito, sin embargo, había un hombre controlador, cuya influencia escondía un lado oscuro. Sergio no cantaba ni subía al escenario, pero su poder era inmenso. Elegía canciones, diseñaba imágenes y decidía destinos. Para muchos, era un genio. Para otros, un manipulador. Los rumores sobre su relación con Gloria y otras jóvenes en su círculo crecieron con el tiempo. Se hablaba de un ambiente extraño, casi sectario, donde Sergio tenía el control total. En 2000, esos rumores se volvieron un escándalo mundial. En Río de Janeiro, Brasil, Sergio y Gloria fueron arrestados. Las acusaciones eran devastadoras: rapto, estupro y corrupción de menores. México quedó en shock. El hombre detrás de tantas estrellas ahora era un villano. La prensa lo llamó monstruo. Las autoridades brasileñas afirmaron que Sergio engañaba a jóvenes con promesas de fama, atrapándolas en un esquema de abusos. Durante 3 años estuvo preso en Brasil. Mientras el caso se complicaba, en 2003 fue extraditado a México para enfrentar juicio. Las historias de las víctimas pintaban un retrato aterrador. Un hombre que usaba su poder para controlar y destruir vidas. En 2005, un juez lo condenó a 7 años y 10 meses de prisión. Sergio pasó de los reflectores a una celda donde el silencio reemplazó su antigua influencia. Cumplió su pena y salió libre, pero su nombre quedó manchado para siempre. A diferencia de Gloria, que intentó reconstruir su carrera, Sergio desapareció de la vida pública. En 2025, pocos saben dónde está o qué hace. Algunos dicen que vive escondido, mientras otros creen que sigue moviendo hilos en la sombra. Su caso dejó una pregunta sin respuesta. ¿Cómo alguien tan poderoso cayó tan bajo? Y más importante, ¿cómo nadie detuvo sus acciones antes? La historia de Sergio conecta con las de Gloria Trevi, Lupillo Rivera y Luis Miguel. Todos, de alguna forma, enfrentaron la justicia, tocados por la fama y sus consecuencias. Pero el caso de Sergio es diferente. No era la estrella, sino el titiritero. México ha visto a muchos ídolos tropezar, y detrás de algunos hay figuras como él manejando los hilos. ¿Qué otros nombres esconden historias similares? En los próximos capítulos, más piezas de este rompecabezas saldrán a la luz. La música crea leyendas, pero también trampas. ¿Quién será el siguiente en Mino Semendofu? ¿Revelar las sombras que la fama no puede ocultar? 5. Julián Álvarez. En La Concordia, Chiapas, el 11 de abril de 1983, nació Julio César Álvarez Montelongo, conocido como Julián Álvarez. Creció en un pueblo humilde, donde la música norteña y de banda llenaba el aire. Su voz cálida y su carisma lo llevaron de cantar en fiestas locales a convertirse en una estrella. En 2007 formó Julián Álvarez y su norteño banda,
y éxitos como La María y Terrenal lo catapultaron a la fama. Sus canciones llenas de amor y vida resonaban en todo México. Julián se ganó el título de Rey de la Taquilla, llenando arenas y conquistando corazones. Pero la fama trae sombras. En 2017 el mundo de Julián se tambaleó. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo acusó de lavar dinero para el narcotráfico. Según las autoridades, estaba vinculado a Raúl Flores Hernández, un presunto capo. La noticia fue un terremoto. Los bienes de Julián fueron congelados, su visto para Estados Unidos cancelado y su nombre apareció en la lista de sancionados. México no podía creerlo. El cantante que alegraba bodas y quinceañeras estaba ligado al crimen. Sus fans se dividieron. Unos lo defendían, otros dudaban. Julián salió a hablar. En entrevistas, con su tono tranquilo, negó todo. Dijo que su único delito era cantar y que cooperaría con las autoridades para limpiar su nombre. Explicó que su empresa, J.Cam, organizadora de sus giras, no tenía nada que ver con actividades ilícitas. Pero el daño estaba hecho. Sus giras en Estados Unidos se cancelaron y sus cuentas bancarias quedaron bajo lupa. La prensa lo seguía a cada paso y las redes sociales servían con especulaciones. Para un hombre que vivía de su música, el golpe fue duro. A pesar de las acusaciones, Julián no se rindió. Siguió cantando en México, llenando plazas y lanzando canciones. En 2025 aún enfrenta las consecuencias de las sanciones. Aunque no está en prisión, la investigación sigue abierta y su libertad está en entredicho. Algunos rumores dicen que las autoridades mexicanas también lo investigan, pero nada es oficial. Julián mantiene su postura, es inocente y lucha por su reputación. Sus conciertos siguen siendo un refugio, donde sus fans cantan con él, como si quisieran protegerlo de las tormentas. La historia de Julián se entrelaza con las de Gloria Trevi, Lupillo Rivera, Luis Miguel y Sergio Andrade. Todos, tocados por la fama, enfrentaron la justicia de alguna forma. Pero el caso de Julián es único. No hay una celda sino un cerco invisible que lo atrapa. México ama a sus ídolos, pero también los juzga. ¿Qué lleva a estas estrellas a caer en la mira de la ley? En los próximos capítulos, más nombres surgirán, revelando las trampas que la fama tiende. La música los eleva, pero el peso de las acusaciones los arrastra. ¿Quién será el siguiente en enfrentar las sombras que acechan detrás del escenario? 6. Larry Hernández. El 10 de marzo de 1977, en Los Ángeles, California, nació Omar Alberto Hernández Cardona, conocido como Larry Hernández. Aunque vino al mundo en Estados Unidos, su corazón y su música se forjaron en Culiacán, Sinaloa. En las calles de México, Larry encontró su voz en el estilo norteño y de banda. Con su grupo, Los Amables del Norte, se ganó a los fans con corridos crudos y baladas llenas de alma. Canciones como El Baleado y Carita de Ángel lo convirtieron en un ícono de la música regional mexicana. Su estilo directo y su vida de excesos lo hicieron único. Larry no solo cantaba sobre la vida, la vivía al límite. Sus redes sociales mostraban fiestas, carros lujosos y un carácter sin filtro. Pero ese mismo fuego que lo hacía brillar lo metió en problemas. En 2015 su mundo se sacudió. Fue arrestado en Newberry, Carolina del Sur, acusado de secuestro y agresión. La víctima era un promotor de shows que, según las autoridades, Larry y su equipo retuvieron y golpearon por una disputa de dinero. México y sus fans quedaron en shock. ¿El cantante que llenaba plazas ahora era un criminal? La noticia corrió como pólvora. Larry, siempre abierto con su vida, se vio atrapado en un escándalo que no podía controlar. Las imágenes de su arresto, con el rostro serio, dieron la vuelta al mundo. Pasó días en una celda antes de salir bajo fianza. Negó las acusaciones más graves, diciendo que todo fue un malentendido. Finalmente hizo un acuerdo judicial para evitar un juicio largo. Pagó una multa y quedó libre, pero su reputación quedó golpeada. Sus fans más leales lo apoyaron, pero otros empezaron a verlo con desconfianza. Después del incidente, Larry intentó recuperar su lugar. Siguió lanzando música y llenando escenarios, mientras su reality show, Larry Manía, mostraba su vida familiar y sus esfuerzos por cambiar. Pero los ecos del pasado no desaparecían. En 2025, aunque no enfrenta nuevos cargos, los rumores sobre su temperamento y sus tratos comerciales siguen circulando.
Larry sigue siendo una figura polarizante. Para algunos, un rebelde auténtico. Para otros, un hombre que juega con fuego. La historia de Larry se une a las de Gloria Trevi, Lupillo Rivera, Luis Miguel, Sergio Andrade y Julián Álvarez. Todos, en algún momento, enfrentaron la justicia, atrapados por la fama y sus peligros. Larry, como ellos, vive en la cuerda floja, donde un paso en falso puede costar todo. México adora a sus ídolos, pero también los pone a prueba. ¿Qué hace que estas estrellas terminen enredadas en problemas legales? En los próximos capítulos, más nombres revelarán las grietas detrás del éxito. La música los lleva a las alturas, pero las sombras los persiguen. ¿Quién será el siguiente en caer en las trampas que la fama esconde? 7. Kalimba Marichal. En la bulliciosa Ciudad de México, el 26 de julio de 1982, nació Kalimba Kajali Marichal Ibar. Desde pequeño, su talento para la música y el baile lo destacó. A los 11 años, se unió al grupo OV7, una banda pop que se convirtió en un fenómeno en los años 90. Con éxitos como Shabadabada y Enloquéceme, Kalimba conquistó a miles de fans con su carisma y voz suave. Cuando OV7 se separó en 2003, él no se detuvo. Lanzó su carrera como solista con el álbum Aerosoul en 2004, mezclando pop, R&B y ritmos latinos. Canciones como Tocando Fondo lo mantuvieron en las listas de popularidad. Kalimba era más que un cantante, era un ídolo juvenil. Su sonrisa y energía llenaban escenarios y programas de televisión. Pero en 2011 su brillo se opacó. Fue arrestado en Chetumal, Quintana Roo, acusado de abuso sexual contra una menor. La denuncia vino de una joven que trabajaba en un evento donde Kalimba se presentó. México quedó en shock. El chico que representaba sueños y alegría ahora enfrentaba una acusación grave. La prensa se lanzó sobre la historia y las redes sociales estallaron con opiniones divididas. ¿Era posible que el ídolo de tantos fuera culpable? Kalimba negó todo desde el principio. Dijo que era inocente y que las acusaciones eran un malentendido. Pasó días en prisión mientras sus fans organizaban vigilias y pedían justicia. El caso fue un torbellino mediático, con titulares que lo juzgaban antes del juicio. Finalmente, un juez lo liberó por falta de pruebas. No había evidencia suficiente para mantenerlo preso y Kalimba salió libre, pero la libertad no borró el daño. Su imagen, antes impecable, quedó manchada. Muchos fans lo defendieron, pero otros no podían mirarlo igual. Tras el escándalo, Kalimba trabajó para reconstruir su carrera, lanzó nuevos discos y volvió a los escenarios, mostrando su talento incansable. También usó su voz para hablar de segundas oportunidades, diciendo que el caso lo hizo más fuerte. Sin embargo, en 2025, el eco de 2011 sigue presente. Aunque no enfrenta nuevos cargos, su nombre aún aparece en debates sobre famosos y justicia. La sociedad no olvida y cada paso suyo es observado con lupa. La historia de Kalimba se suma a las de Gloria Trevi, Lupillo Rivera, Luis Miguel, Sergio Andrade, Julián Álvarez y Larry Hernández. Todos en algún momento enfrentaron la ley, atrapados por la fama y sus sombras. Kalimba, como ellos, sintió el peso de las acusaciones, aunque no terminó tras las rejas. México ama a sus estrellas, pero las juzga sin piedad. ¿Qué lleva a estos ídolos a caer en problemas legales? En los próximos capítulos más historias saldrán a la luz, mostrando las grietas del éxito. La música los eleva, pero las sospechas los persiguen. ¿Quién será el siguiente en enfrentar el juicio de la fama? 8. Pablo Montero. En Torreón, Coahuila, el 23 de agosto de 1974, nació Óscar Daniel Hernández Rodríguez, conocido como Pablo Montero. Desde joven, su amor por la música ranchera lo definió. Con una voz profunda y un estilo que evocaba a Xenu, leyendas como Vicente Fernández, Pablo conquistó a México cantando clásicos como Gata Salvaje y Que me digan viejo. Pero no solo brilló en los escenarios, también se destacó como actor en novelas como Abrázame muy fuerte y Fuego en la sangre. Su carisma y sombrero de charro lo convirtieron en un ícono de la cultura mexicana. Pablo vivía para el aplauso. Sus conciertos eran una fiesta y su presencia en la televisión encantaba a millones. Sin embargo, detrás de su sonrisa había un lado rebelde que lo metía en problemas. En 2007 su vida dio un giro oscuro.
Fue arrestado en Miami, Estados Unidos, por posesión de cocaína. La policía lo detuvo tras encontrar la droga en su vehículo durante una revisión. La noticia cayó como balde de agua fría. México, que lo veía como un orgullo ranchero, ahora lo miraba con decepción. Pablo, el hombre de las serenatas, estaba tras las rejas. El escándalo fue enorme. Pablo pasó días en una celda antes de ser liberado bajo fianza. Admitió su error, pero insistió en que no era un criminal, solo alguien que cometió un desliz. No fue su único encuentro con la ley. A lo largo de los años protagonizó incidentes por comportamiento agresivo, a menudo ligados al consumo de alcohol o sustancias. En 2011 fue detenido en México por una pelea en un bar. Y en 2014 otra discusión pública terminó con la policía interviniendo. Cada episodio alimentaba los titulares y su imagen de galán se desmoronaba. Pablo intentó levantarse. Siguió cantando y actuando, y sus fans más fieles lo apoyaron. Pero los rumores sobre su vida personal no paraban. En 2025, aunque no enfrenta cargos nuevos, su pasado sigue persiguiéndolo. Las redes sociales recuerdan sus escándalos y cada aparición suya genera debate. Pablo dice que ha aprendido de sus errores, pero el público es implacable. Su talento sigue ahí, pero la sombra de sus decisiones lo acompaña. La historia de Pablo Montero se entrelaza con las de Gloria Trevi, Lupillo Rivera, Luis Miguel, Sergio Andrade, Julián Álvarez, Larry Hernández y Kalimba. Todos en algún momento enfrentaron la justicia, atrapados por los excesos de la fama. Pablo, con su voz de ranchero, no escapó de ese destino. México adora a sus ídolos, pero no perdona sus caídas. ¿Qué lleva a estas estrellas a tropezar con la ley? En los próximos capítulos, más nombres revelarán las trampas del éxito. La música los hace brillar, pero los errores los exponen. ¿Quién será el siguiente en enfrentar las sombras que la fama trae consigo? 9. Laureano Brizuela. En Salta, Argentina, el 22 de julio de 1949, nació Laureano Brizuela, conocido como el Ángel del Rock. Aunque argentino, México lo adoptó como suyo. En los años 80 y 90, su voz suave y sus baladas pop conquistaron corazones. Canciones como Solo y Amándote sonaban en todas las radios y su estilo romántico lo convirtió en un ídolo. Laureano no solo cantaba, transmitía emociones que hacían suspirar a sus fans. Con discos que vendían miles de copias, era una estrella en ascenso, admirado por su talento y carisma. Pero la fama tiene un lado cruel. En 1989, la vida de Laureano dio un giro inesperado. Fue arrestado en México, acusado de evasión fiscal. Las autoridades afirmaron que no había declarado correctamente sus ingresos, un delito que lo llevó directo a prisión. México, que lo aplaudía en conciertos, ahora veía titulares que lo señalaban como culpable. Laureano pasó 4 meses y medio tras las rejas en una celda que contrastaba con los escenarios llenos de luces. Insistía en su inocencia, diciendo que todo era un error y que las autoridades lo habían tratado injustamente. El caso fue un torbellino. La prensa lo persiguió y sus fans se dividieron entre los que lo defendían y los que dudaban. Finalmente, un juez lo absolvió, declarando que no había pruebas suficientes. Laureano salió libre, pero el daño estaba hecho. Su carrera, que brillaba, perdió fuerza. Él denunció que su arresto fue más que un error. Afirmó que fue torturado y que sus derechos fueron violados. En 2010, su lucha tuvo eco. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó revisar su caso, reconociendo posibles abusos. Fue un pequeño triunfo, pero el pasado seguía pesando. Laureano intentó volver a los escenarios. Siguió cantando, aunque con menos reflectores. En 2025 vive más tranquilo, pero su historia aún resuena. Los fans recuerdan al ángel de él, rock, mientras otros no olvidan el escándalo. Su caso dejó preguntas. ¿Fue víctima de un sistema injusto o pagó por errores reales? Lo cierto es que su tiempo en prisión marcó su vida para siempre. La historia de Laureano se une a las de Gloria Trevi, Lupillo Rivera, Luis Miguel, Sergio Andrade, Julián Álvarez, Larry Hernández, Kalimba y Pablo Montero. Todos tocados por la gloria, enfrentaron la justicia, atrapados por las trampas de la fama. Laureano, con su voz angelical, no escapó de esa sombra. México ama a sus ídolos,
pero los juzga con dureza. ¿Qué lleva a estas estrellas a caer en problemas legales? En los próximos capítulos, más nombres revelarán las grietas del éxito. La música los eleva a las alturas, pero las acusaciones los hacen tambalear. ¿Quién será el siguiente en enfrentar el peso de la ley y las sombras que la fama no puede esconder? 10. Espinosa Paz. En Angostura, Sinaloa, el 29 de octubre de 1981, nació Isidro Chávez Espinosa, conocido como Espinosa Paz. Desde niño, la música fue su refugio. En un pueblo donde los sueños parecían lejanos, él escribía canciones que hablaban de amor y dolor. Su talento como compositor lo llevó a la cima de la música regional mexicana. Canciones como El próximo viernes y Lo intentamos lo convirtieron en un ídolo, mientras sus letras daban voz a artistas como Jenny Rivera y Banda MS. Espinosa no solo cantaba, creaba historias que México cantaba de memoria. Con su sombrero y su voz sincera, Espinosa llenaba estadios. Sus baladas románticas y corridos tocaban el corazón de millones. Pero la fama trae complicaciones. Aunque nunca pisó una celda, Espinosa enfrentó batallas legales que sacudieron su carrera. En los últimos años se vio atrapado en disputas con su antigua grabadora por contratos y derechos autorales. La empresa reclamaba control sobre sus canciones, mientras él luchaba por su libertad creativa. Estas peleas judiciales lo obligaron a cancelar shows, dejando a fans decepcionados y a su carrera en pausa. Los tribunales se convirtieron en su escenario. Espinosa, conocido por su humildad, tuvo que defender su trabajo. Las acusaciones decían que había incumplido contratos, mientras él aseguraba que solo quería proteger sus creaciones. La prensa seguía cada paso y las redes sociales especulaban sobre el futuro del cantante. Aunque evitó la prisión, el estrés de las demandas lo marcó. Sus fans lo apoyaban, pero el desgaste era evidente. Cada concierto cancelado era un golpe, y su nombre, antes sinónimo de éxito, ahora aparecía en titulares de conflictos legales. En 2025, Espinosa sigue luchando. Aunque las disputas más graves se han calmado, las cicatrices permanecen. Sigue componiendo y cantando, pero con cautela. Sus nuevas canciones reflejan su resiliencia y sus fans lo reciben con el mismo cariño. Sin embargo, los rumores de nuevas demandas no desaparecen. Algunos dicen que antiguos socios aún reclaman derechos, mientras otros creen que Espinosa ha aprendido a navegar mejor el negocio. Lo cierto es que su historia muestra cómo la fama puede convertirse en una trampa. La historia de Espinosa Paz se conecta con las de Gloria Trevi, Lupillo Rivera, Luis Miguel, Sergio Andrade, Julián Álvarez, Larry Hernández, Kalimba, Pablo Montero y Laureano Brizuela. Todos, en algún momento, enfrentaron la justicia o sus sombras, atrapados por los retos de la fama. Espinosa, aunque libre de rejas, sintió el peso de las disputas legales. México ama a sus ídolos, pero los pone a prueba. ¿Qué lleva a estas estrellas a enredarse en problemas? En los próximos capítulos, más nombres revelarán las grietas del éxito. La música los hace brillar, pero los conflictos los persiguen. ¿Quién será el siguiente en enfrentar las tormentas que la fama trae consigo? 11. Jenny Rivera. En Long Beach, California, el 2 de julio de 1969, nació Dolores Jani Rivera Saavedra, conocida como Jenny Rivera. Aunque estadounidense, su alma era mexicana. Hija de inmigrantes, creció cantando corridos y baladas que conectaban con el corazón de México. Con su voz poderosa y su estilo único, se convirtió en la diva de la banda. Canciones como La Gran Señora e Inolvidable la llevaron a la cima de la música regional mexicana. Jenny no solo cantaba, era una fuerza de la naturaleza, empresaria y estrella de televisión que inspiraba a millones. Jenny vivía a lo grande, sus conciertos agotaban entradas y su reality show I Love Jenny mostraba su vida sin filtros. Pero su éxito atrajo problemas. En 2009 fue detenida en el aeropuerto de Tijuana por no declarar $52,967 en efectivo. Las autoridades mexicanas la acusaron de violar las leyes de transporte de dinero. Jenny explicó que el efectivo era para pagar a su equipo, pero la ley fue estricta. Pasó horas bajo custodia antes de pagar una multa y quedar libre. El incidente fue un golpe para su imagen, pero ella lo enfrentó con su característica valentía.
El caso de Tijuana no fue el único. Las finanzas de Jenny estuvieron bajo lupa. Sus negocios, que incluían ropa, cosméticos y una discográfica, generaron sospechas. Las autoridades investigaron posibles irregularidades, desde evasión fiscal hasta conexiones dudosas en la industria musical. Jenny siempre negó cualquier delito, diciendo que su único crimen era trabajar duro. Sin embargo, los rumores no paraban. La prensa especulaba sobre sus tratos y sus enemigos aprovechaban para atacarla. A pesar de todo, ella seguía cantando, como si cada canción fuera una respuesta a sus críticos. Trágicamente, su vida se apagó en 2012, cuando su avión se estrelló en Nuevo León, México. Pero incluso después de su muerte, las investigaciones sobre sus finanzas continuaron. En 2025, su legado sigue siendo un tema de debate. Sus fans la recuerdan como una guerrera que rompió barreras, mientras otros cuestionan las sombras de su imperio. Jenny nunca pasó meses en prisión, pero el peso de las acusaciones marcó su vida. La historia de Jenny se une a las de Gloria Trevi, Lupillo Rivera, Luis Miguel, Sergio Andrade, Julián Álvarez, Larry Hernández, Kalimba, Pablo, Montero, Laureano Brizuela y Espinosa Paz. Todos, en algún momento, enfrentaron la justicia o sus sombras, atrapados por la fama. Jenny, con su fuerza y carisma, no escapó de ese destino. México ama a sus ídolos, pero los observa con lupa. ¿Qué lleva a estas estrellas a enredarse en problemas legales? En los próximos capítulos, más nombres revelarán las grietas del éxito. La música los eleva, pero las sospechas los persiguen. ¿Quién será el siguiente en enfrentar las tormentas que la fama deja a su paso? Oye, ¿qué te parecieron estas historias? ¿Ya sabías que estos cantantes mexicanos habían enfrentado problemas con la justicia? Cuéntanos en los comentarios, tu opinión es súper importante. Si te gustó el video, déjanos tu like. Eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún contenido como este. Hasta la próxima.